Hola a todos, bienvenidos a la clase número 3, clase magistral número 3, Construcción del Estado del Arte. Esta clase la vamos a dictar la profesora Paula Monroy, la profesora Thais Gambarra y yo, Pilar Baquedano. Entonces, hoy vamos a ver cómo buscar, organizar y analizar información científica para fundamentar un estudio de manera rigurosa y metodológica. La clase se construye de punto número uno, vamos a ver qué es el estado del arte, fuentes de información académica, introducción a los buscadores académicos, también uso de gestores referenciales. Vamos a estudiar una metodología para analizar artículos científicos y finalmente vamos a hacer una actividad práctica de cómo buscar los artículos. Bueno, el objetivo de la clase es que aprenderemos a identificar fuentes confiables, gestionar referencias y analizar críticamente la literatura científica. Entonces vamos a desarrollar habilidades también en aprender y utilizar herramientas digitales de búsqueda y gestión referencial. Primero vamos a partir con la definición del estado del arte. Es una sección obligatoria en todo trabajo académico. Se trata de la exposición de teorías que existen hasta el presente alrededor de nuestro tema de investigación. En otras palabras, en esta parte de la investigación se tiene que explicar qué corrientes de pensamientos y qué construcciones teóricas ya existen en la disciplina en que se está trabajando. El estado del arte es un pilar fundamental en la investigación académica y nos permite comprender qué se ha investigado, qué debates ya existen y dónde están los vacíos que justifican que nosotros vayamos a estudiar eso. Es importante diferenciarlo del marco teórico, que se enfoca en definir conceptos y teorías. También en los antecedentes, que estos presentan estudios científicos relacionados a nuestra investigación. Aquí tenemos un cuadro de las diferencias entre el estado del arte, el marco teórico y los antecedentes. El estado del arte, entonces, sería una síntesis crítica de los estudios previos sobre un tema específico. Por ejemplo, en el marco, o sea, en la arquitectura, el estado del arte sería una revisión de literatura sobre el impacto de la arquitectura bioclimática en edificios residenciales en climas cálidos. El marco teórico, en cambio, sería el conjunto de teorías y conceptos que sustentan esta investigación. Sería como el paraguas de conceptos que engloba todo el estado del arte. Entonces, en el ejemplo llevado a la arquitectura, sería que el marco teórico sería la explicación de los principios de la arquitectura bioclimática. Y los antecedentes son los estudios previos con metodologías similares o aplicados en contextos similares. Entonces, un ejemplo sería un análisis de proyectos de arquitectónicos en zonas en condiciones climáticas similares y su eficiencia energética. Entonces, el estado del arte cumple un papel clave en la investigación académica. No se trata solamente de recopilar información, sino de analizarla críticamente para justificar nuestra propuesta de estudio. Y entonces hay, como acá podemos ver en detalle, cuatro razones fundamentales de su importancia, que entonces, punto número uno, justifica la relevancia del estudio. Dos, evita la duplicación de los estudios. También esto es importante. Permite identificar vacíos en la literatura y orienta el diseño metodológico del estudio. Em, El acceso a la información académica de calidad es fundamental para construir el estado del arte y existen buscadores especializados que nos permiten encontrar artículos, tesis y libros académicos, los que nos muestran
Eh, los que se muestran en la imagen son los principales y los más como famosos y que ustedes puedan acceder fácilmente a ellos. Google Scholar, yo creo que es el más utilizado por su forma como amigable de buscar la información. Scopus, aquí se pueden encontrar publicaciones científicas de todo el mundo. Yo creo que esta es la fuente de información que más ocupan los estudiantes de doctorado. También pueden encontrar artículos en Cielo, que son publicaciones científicas de América Latina, en Base, que incluyen repositorios abiertos de universidades, y LatinDesk, son bases de datos de revistas científicas de Iberoamérica. También podemos ver el uso de gestores de referencia, que los más famosos son Mendeley y Zotero, o Zotero. Eh, estas aplicaciones permiten, bueno, primero se conectan por medio de plugins con Word, con el documento Word que uno está escribiendo el- la tesis o la investigación, y permite automáticamente crear bibliotecas organizadas por temas y también permite la generación automática de citas en el formato que lo necesitemos, por ejemplo, en el formato APA o en el Chicago, que son los más utilizados también en los artículos científicos. Y ahora le doy el paso a la profesora Paula Monroy, que va a hablar sobre la metodología para analizar artículos y fuentes de información académica. Ya, están viendo, ¿verdad? La presentación completa. Sí, sí, sí se ve Bueno, bien. entonces, bueno, como decía Pilar, básicamente lo que nosotros pensamos para esta aula es darle no solamente nociones generales, un poco más de aproximación de cómo entender la información que podemos recopilar para generar un estado del arte, sino que también algunos pasos metodológicos bien básicos y bien generales para que sepamos cómo agarrar esta información, nuestros artículos científicos, nuestras fuentes de información académica y las podamos evaluar para ver si nos sirven o no. En palabras muy simplificadas. Entonces, antes de comenzar a revisar en las fuentes de información de Google Scholar o en las áreas indexadas como Cielo, y etcétera, es importante saber qué tipo de información vamos a buscar, ¿ya? Entonces, básicamente la arquitectura o las disciplinas de creación, como el diseño, el urbanismo, los estudios culturales, tienden a estar dentro de uno o más de uno de los paraguas de tres tipos de ciencias, que serían las ciencias sociales, las ciencias aplicadas y las ciencias naturales. Y ciencias naturales vienen entrando últimamente más por la aproximación al cambio climático. Ha sido una disciplina que se ha aproximado mucho a la nuestra, a la arquitectura, pero que también tiene otras formas de ser revisada, ¿ya? Entonces aquí más o menos dentro de estos paraguas que son de las ciencias, podemos encontrar disciplinas como la arquitectura, que sea construida o no construida, ¿ya? Urbanismo, geografía, ecología, sociología, arte, prácticas curatoriales, filosofía, historiografía, diseño. Entonces, no siempre vamos a ir solamente a la disciplina de arquitectura para entender arquitectura, sino que es posible que podamos hacer unos cruces disciplinares. Eso como primera cosa. Entonces, los pasos generales para un análisis de la información que necesitamos revisar, ya sea artículo o información académica, lo vamos a resumir a grosso modo de nuevo en tres pasos, básicamente. Uno es la evaluación preliminar del artículo fuente. El segundo paso es el análisis como de la estructura del artículo fuente. Y luego un análisis del criterio de análisis crítico de esa fuente. Y es como hacer una meta revisión de esa fuente de información. Y los voy explicando uno a uno ahora. Entonces, ya, el primer paso, un segundo, listo. El primer paso sería identificar si el artículo o fuente académica, un segundito que a mí está apareciendo aquí, perdón, es relevante para mi investigación, ¿ya? Supongamos que yo tengo un tema X, y yo todavía no sé en qué lugar se encaja en qué disciplina se encaja ese tema. Entonces, lo que primero tengo que hacer yo es pensar, leer el resumen, perdón, leer el título y ver el resumen
para entender si esta fuente de información o artículo académico aborda problemáticas o fenómenos que tienen que ver con investigación. Ellos pueden ser fenómenos espaciales, fenómenos urbanos, ambientales, históricos, de algún proyecto en específico, alguna obra en específica, algún caso patrimonial que tiene alguna relación con mi investigación. Ya eso se ve súper fácil en el título y en el resumen o abstract. ¿Ya? Lo segundo es entender de dónde proviene esta fuente de información. Si viene de la arquitectura o del urbanismo o de estudios culturales o estudios de género o tecnología, biología, filosofía, etcétera, o más de una de estas disciplinas. Porque eso puede pasar y está pasando cada vez más en la forma como se elabora la información académica más contemporáneamente. ¿Ya? Luego viene la parte de la autoría y la afiliación, y esto es súper importante, porque es fundamental entender que hay tanta información y hay tantos filtros que nosotros debemos identificar cuáles de esos filtros nos sirven para hacer un link entre el tema que me interesa y el área de la disciplina que estoy investigando o las áreas que estoy investigando. Y para eso hay algunos mecanismos súper simples, que es entender si el artículo, la fuente de información pertenece o fue desarrollada dentro de una institución académica o algún centro o agencia o organismo de investigación o incluso un colectivo, no necesariamente tiene que ser de una institución, una asociación reconocida por producir conocimiento en su área. Entonces, por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy puntual. Acá en Brasil, recientemente, un grupo de rap que tiene una importancia desde los años 80, 90, acabó de ser reconocido como doctor honoris causa por su contribución a la producción de conocimiento en el ámbito de la cultura y de la reivindicación de derechos de personas negras. Ellos son una banda, no son un colectivo que está dentro de una institución académica, pero por ser reconocido por producir conocimiento en su área en específica, la academia la vino como de alguna forma validar como una fuente de información tan válida cuanto un artículo. Entonces, por eso es importante como revisar cuál es la procedencia de ese autor o autora o grupos de autores y si él tiene algún tipo de filiación cuando son estos en el marco institucional. Luego, cuando nos estamos refiriendo a su nivel de impacto, ahí sí nos vamos a los tipos de indexación que las revistas científicas poseen y que pueden amparar estos artículos que estamos revisando. Son los que recién explicaba Pilar, ¿no? Scopus, Web of Science, Cielo, etcétera. Todas las revistas científicas que son indexadas van a indicar cuál es su nivel de indexación y eso ya nos valida de alguna forma esa fuente de información. Luego, si es fuera del campo de la producción científica, también podemos entender que hay, por ejemplo, catálogos de exposiciones que están obviamente enfocados en esa exposición, caso fuera un caso de estudio específicamente, y servirían como una fuente primaria o secundaria de información académica, algún documento de políticas patrimoniales, por ejemplo, políticas públicas en el ámbito de la información, del tema que estamos investigando, algún tipo de informe técnico, no sé, publicado por la ONU o por algún tipo de organismo que se dedica a producir de nuevo información en esa área específica. Y también algo importante es saber cuándo fue publicado, porque a no ser que nuestra investigación sea histórica, que se esté enfocando en algún marco, un periodo determinado de la historia, es importante que los artículos sean publicados a no más de 5 años, ¿ya? No quiere decir que los que son más antiguos no valgan, pero sí es importante entender que en nuestro estado del arte debemos contener información actualizada, incluso si son sobre temas muy antiguos o datados, ¿ok? Luego, dentro del análisis estructural, que es la segunda fase, la segunda etapa, lo que importaría es identificar las distintas perspectivas del artículo, la fuente de información específica que estamos ya, que dijimos, ok, este de aquí en verdad vale la pena revisar. Entonces, lo primero que se hace es leer la introducción, ¿no? Que viene después del abstract, y entender, intentar identificar cuál es la pregunta o la problemática central que se aborda, o si tiene algún caso de estudio o un marco histórico específico, ¿ya? Porque no siempre se van a abordar preguntas, a veces es como el enfoque de un marco histórico específico para entender a partir de ella preguntas. Pero más o menos son estos tres componentes que nos van a indicar el norte general del artículo, ¿ya? Luego hay una parte que tiene que ver con el marco teórico y es básicamente qué referencias conceptuales se emplean. Ya lo voy a explicar aquí, eso es la metodología de forma más clara. De nuevo, esto es como
un ejemplo y pueden haber muchas otras aproximaciones más para leer los artículos. Pero en términos generales, en los estudios teóricos, hay algunos métodos de análisis posibles de encontrar y identificar. O sea, por ejemplo, en el caso del teórico, puede ser que la aproximación es historiográfica, o sea, se revisan periodos de la historia, o bibliográfica, quiere decir, se revisa un tipo de producción editorial o autoral de una determinada persona, autor o autora, y yo voy a hacer una especie de compendio de todas estas revisiones a través del artículo, o sea, de todas estas producciones, perdón, a través de un artículo. O entonces puede ser tipológico, a través de una obra de arquitectura que revisa estilos o movimientos o técnicas, etcétera. O también puede ser conceptual, o sea, yo puedo estudiar teorías, conceptos o terminologías o nociones o perspectivas políticas a través de diferentes pasos de estudio, ¿ya? O sea, por ejemplo, voy a traer un ejemplo muy puntual. Últimamente se ha venido estudiando bastante sobre lo que es el territorio o sobre lo que es la noción del espacio. Entonces, eso no es un caso de estudio específico y sí un concepto que yo voy a intentar entender a través de casos de estudio o de estudios de campo o de revisiones bibliográficas, etcétera, ¿ya? Luego, eso en el marco teórico, no estudios que son teóricos. Luego también puede haber aproximaciones que son más empíricas o de observación, ¿no? Y que tiene que ver un poco con la clase anterior de los profesores, ¿no? Que era qué datos se analizan y cómo se registran. Yo puedo dedicarme a hacer una investigación netamente sobre levantamiento de datos y registro y sistematización de aquellos datos. Entonces, pueden haber innumerables maneras de registrarlo, ¿no? Mediante cartografías, mediante registros fotográficos, un dibujo crítico, una documentación vía entrevistas o la sistematización vía taxonomía. Entonces, en estos casos de estudios empíricos, yo voy a tener el contenido escrito del artículo, pero también me voy a apoyar mucho en las herramientas de registro y análisis que van de alguna forma a sustentar lo escrito, por decirlo de una forma muy simplificada. Y luego hay otra aproximación posible, que es una bastante utilizada en el campo de la arquitectura, que son el estudio de proyectos o de casos o de instrumentos, ¿no? Entonces, ahí lo que yo voy a ver en el artículo es entender cómo se justifica la elección de una obra arquitectónica o artística que se está siendo estudiada, un modelo de gestión, ¿no? Puede ser una cooperativa, puede ser un proyecto urbano en específico o varios proyectos urbanos específicos, una intervención socioespacial, una ley de conservación patrimonial, publicaciones respecto, o no sé, exposiciones, bienales de arquitectura, por ejemplo, eh, libros, autores, etcétera. ¿Ok? Luego yo voy a revisar la aproximación de los resultados o el desarrollo de esta producción en sí misma. Entonces, puede ser que existan conclusiones o demostraciones o preguntas incluso, pero ¿de qué forma este resultado final se basa en las evidencias que son presentadas en el artículo? Entonces, ¿esas evidencias existen o son diagnósticos de dinámicas socioespaciales o criterios patrimoniales o cuestionamientos de presupuestos previamente validados, que puede ser incluso la orientación de un movimiento arquitectónico o artístico, o son más bien análisis medibles de sistemas, ¿no? Como el tema del confort térmico, o son análisis de obras específicas o condiciones ambientales, etcétera? ¿Qué es lo que se presenta al final, en otras palabras? Y luego habría la parte final, que sería la línea de la discusión, de la conclusión a la cual se llega, ¿no? Entonces, ¿cómo valoro esto? Es básicamente entender cómo los hallazgos, cómo lo que yo presento en mi artículo, en mi fuente de información, contribuyen a las disciplinas estudiadas, que son o la disciplina estudiada, que es la que yo primeramente identifico allá en el abstract con el título, y también entender de qué sirve, en otras palabras, esta información, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el artículo? Actualiza teorías o desarrolla nuevas metodologías o presenta casos hasta entonces desconocidos o poco investigados. Esto básicamente va a ser más fácil, esta parte final, ¿no? Va a ser más fácil encontrarla en estudios doctorales. También muchos artículos tienden a ir a ese lugar, pero los estudios doctorales se caracterizan más por llegar a una nueva producción de conocimiento. Entonces, cuando estemos interesados o interesados en entender los avances disciplinares que se han llegado a desarrollar dentro de la academia, quizás sería lo más indicado empezar a investigar primero por tesis doctoral, ¿ya?
y ahí también se puede hacer ese análisis a través de el resumen, las conclusiones, para tener que leer toda la tesis doctoral o un capítulo, etcétera. Y bueno, la última parte es básicamente analizar ahora la calidad del artículo fuente en relación con lo que se propone investigar, ¿ya? Y es básicamente hacer como un tejido entre la consistencia teórica, ¿no? Todo lo que se propuso investigar en el abstract con el resumen, y cómo eso se va desplegando dentro del artículo, la información académica analizada. Entonces, por ejemplo, los conceptos están bien fundamentados. Yo estoy usando conceptos y referencias teóricas que consiguen hacer una especie como de tejido con el resto del contenido de mi artículo, o están como lanzados así, nunca más se retoman. Eso ya nos indica que hay un tipo de inconsistencia, ¿no? Estos conceptos o estos abordajes teóricas o incluso bibliográficas iluminan el texto, o sea, me hacen más fácil la lectura. Eso también es algo muy importante, porque la idea es cuando uno está haciendo referencias a otras informaciones, ¿no? De alguna forma vengan a contribuir a la ejemplificación o a la validación de la información que estoy intentando explicar la persona investigadora a través de sus propias perspectivas y palabras. Luego hay un tema con el rigor metodológico, perdón, que sería cómo la aplicación de los métodos y técnicas se reflejan en los resultados o en las preguntas finales, si existe algún tipo de argumentación coherente que minimice los sesgos e inconsistencias. Sesgos es obviamente como la tendencia subjetiva que la persona que lo escribe puede tener, cosa que puede existir también, eso no invalida, ¿no? La autoría obviamente viene cargada con un repertorio y una forma de argumentar de quien escribe, pero siempre es importante que esa argumentación no venga como sacada, como con el sombrero, sino que tenga un fundamento ahí en los métodos, en las técnicas, en las referencias teóricas, ¿no? Y finalmente, si es que el artículo o la fuente de información refuerza un discurso o tensiona ese discurso desde una aproximación innovadora, experimental o crítica. Entonces, ¿cuál es el fondo? Sería el aporte crítico de este documento que yo voy a analizar, y asimismo voy a intentar releer a través de mi propia escritura de una nueva fuente de información que sería un artículo científico. Eso, básicamente. Pilar, ¿eh? No. Ah, Sí, ahora sigue Thais. no sé si es mejor. Ahí es mejor porque no hace ruido, pero me escucho. No, no se escucha muy bien así, la verdad. Para tener que cambiar de lugar, pero Sí. ¿será? ¿Verdad? ¿Pero a dónde bajamos? ¿Dónde se va? ¿Sí? ¿Ahora me escucha? Mejor, ¿no? Sí, Sí, Perfecto. no, cambio de lugar no hay problema. Ahí ustedes me van a tener que tener cerca y pueden escuchar, ¿no? sí, 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 te escuchamos. Ya. La idea entonces que tuvimos nosotras era primero hacer como esta clase un poco más teórica y después hacer una práctica en relación a la búsqueda de información en una de las bases de datos que es Scopus. Hay distintas, pero en el fondo elegimos Scopus por son en su mayoría textos en inglés, pero igual tienen una información que es súper valiosa, y las otras bases creo que la mayoría han tenido la cercanía de buscar información. Así que preferimos mostrar primero Scopus, cómo podemos buscar algunos tips de cómo buscar información, cómo buscar artículos científicos o libros en esta base de datos, y después les voy a mostrar también el tema de cómo organizar una biblioteca o cómo agregar la información que uno busca en esta base de datos, cómo agregar Aristóteles. Es una sugerencia, por supuesto, ustedes definen cuál base de datos o cuál herramienta de organización de información ustedes quieren utilizar,
pero más que nada les apoya en este proceso de construcción de estado del arte, del marco teórico que van a tener que hacer a lo largo de la investigación. Así que voy a compartir pantalla. Me avisan si les aparece, ahora les quiero mostrar, les aparece la página de Scopus, ¿verdad? Sí. Sí, todo bien. Ya. Entonces, lo primero que tienen que hacer, por supuesto, entrar a la página scopus.com, ahí tienen que hacer el login. La UNAP tiene, ¿cómo se dice? Tiene convenio, ¿no? Ustedes pueden, a través de su correo, entran con su correo, con la clave de correo, hacen como un login y pueden acceder. No todos los artículos van a estar disponibles, porque ninguna universidad tiene acceso como a todos, tiene que pagar mucha plata. Pero la mayoría sí tiene acceso. Entonces, acá yo estoy con el login en mi cuenta. Pero lo más importante es que ven acá, que tienen, ustedes pueden elegir a la parte derecha si quieren artículos, si quieren buscar a través de artículos, el título del artículo, el resumen o palabras clave. O si quieren buscar un autor específico, o el título de la fuente que quieren buscar. Entonces, hay distintas formas de buscar la información. La más común o la más recomendable sería a través de palabras clave. Todavía ustedes están buscando, ¿no? El tema, están buscando, tienen como un tema que es muy general, y entonces están buscando a través de una cosa muy general, están buscando el artículo. Entonces, el primero es lo más recomendable. Ahí para buscar el documento, la idea es pueden trabajar por palabras clave, ¿verdad? Entonces, acá yo puse con algunos de nosotros, de los estudiantes que están trabajando con algunas temáticas, pueden ser también los mismos binomios que hemos propuesto. La idea de las palabras clave quizás sean como lo más cercanas posible al estudio, ¿no? Entonces, trata de buscar el concepto o el caso de estudio que van a llegar como a elementos mucho más cercanos o documentos mucho más cercanos a lo que están buscando. Entonces, por ejemplo, acá en este caso, yo puse patrimonio, heritage. Uno cuando quiere, en general cuando quiere más de un concepto, pone el END, que es el I. Entonces, patrimonio y desarrollo, por ejemplo. Entonces, uno pone el END y pone buscar. Le va a aparecer una serie de artículos, muchos de ellos que súper al azar, pero después puedes hacer un filtro. Y en el filtro, como estaba mencionando Paula, tienes la posibilidad de elegir distintas disciplinas o áreas, ¿no? Entonces uno podría decir, ok, ciencias sociales. En el área de patrimonio podría estar conectado también con, a ver qué más tienen, conectado también con artes y humanidades. Y quizás... Si puede hablar un poquito más hacia el micrófono, porque se pierde un poco la voz a veces. Disculpa. No, estamos para eso. Ahí sí, Gracias. mejor. Sí, sí. Que hacia el Ya. micrófono, si no se pierde. Gracias. Entonces ponemos limitar a estos dos y van a filtrar, ¿verdad? Y acá también podrían elegir si quieren que los documentos aparezcan, por ejemplo, por lo que ha sido citado más veces, o la relevancia, o por orden alfabética del autor, por ejemplo. Yo puse lo más citado, ¿ya? Entonces acá va a aparecer como los documentos o los artículos, libros, artículos más citados en la búsqueda que hice. Uno viene en texto completo, te va a aparecer la página donde está alojado el artículo. Ahí
Salió de mi... Y acá puedo visualizar el PDF. ¿Ya? Entonces, con este PDF, uno cuando instala Zotero, tiene que instalar Zotero, tú haces también un login, una suscripción, es gratuito, una suscripción, hace un login e instala algunos plugins. Tú tienes que instalar un plugin en el Chrome, tiene un plugin directamente para el Chrome, Google Chrome, y también pues tienes que instalar un plugin en el Word. Y eso te va a ayudar a armar tu referencia mucho más fácil, sin tener que estar escribiendo cada uno de los libros, artículos que tú utilizaste en el libro, ¿ya? Entonces, acá en el plugin ya tengo conectado, vengo al Zotero Connector, pongo la carpeta, les voy a mostrar después el Zotero, pero pongo la carpeta que quiero agregar y pongo hecho. Entonces, vengo al Zotero. El Zotero es una herramienta, como les mencionaba, de organización de los artículos, de la información que tú vas recopilando. Entonces, ustedes van encontrando artículos en Internet y las búsquedas que hacen, no solamente con Scopus, pero también con las otras bases de datos del mismo Google Académico, que es más común, más fácil, como que creo que muchos de ustedes han utilizado. Y pueden también agregar a la misma carpeta. Ustedes pueden crear una carpeta nueva. Acá, por ejemplo, yo creo una carpeta taller de investigación. Pero dentro de taller de investigación pueden agregar por temas. ¿Ya? Entonces, en esto, cuando yo agrego el PDF, tiene acceso al PDF y está toda la información al lado derecho, toda la información relacionada al artículo. ¿Ya? Entonces, eso ustedes van haciendo con los artículos que creen que les va a apoyar en este proceso. Lo primero, por supuesto, como cuando encuentren un artículo, tienen que hacer todo el proceso de leer si les sirve o no les sirve. Si les sirve, ustedes agregan al Zotero. Si creen que no les sirve, siguen adelante con la búsqueda, ¿ya? Pero en el fondo el Zotero sirve como para organizar esta información, la pueden organizar por carpetas, por temas, por caso de estudio, en fin, ustedes definen la mejor forma de organizar la información. Quizás también podrían organizar por capítulo de su artículo, podrían tener uno sobre el estado del arte, otro sobre el capítulo 1, otro sobre el capítulo 2 del artículo y, en fin, discusión. Se pueden organizar las carpetas de acuerdo y los artículos de acuerdo con los capítulos. Y esto también es más fácil después encontrar información si quieren corroborar información. En relación a la búsqueda, déjame ocultar esto. En relación a la búsqueda, ustedes también podrían, por ejemplo, delimitar aún más la búsqueda a través de el END, cuando quieren sumar conceptos o sumar palabras clave, pero también podrían excluir palabras. Entonces, si hay una palabra que ustedes no quieren que aparezcan en su búsqueda, también podrían poner a través del not, ¿ya? La otra posibilidad también es si hay un concepto, una frase que quieren que esté, por ejemplo, desarrollo sostenible. Si tú pones desarrollo sostenible sin el paréntesis, te va a aparecer desarrollo y te va a aparecer sostenible, pero no las dos palabras. Entonces, si pones entre paréntesis el término desarrollo sostenible, te va a aparecer los textos que hablan de desarrollo sostenible, ¿ya? Y eso con cualquier otro concepto que tiene más de una palabra, ¿ya? Eso, yo creo que es súper simple. Ustedes tienen que
van a aprender buscando. No hay otra forma es haciendo la práctica, buscando la información. Recuerden que en este minuto, cuando empiecen a buscar, lo más importante, como estamos trabajando con investigación científica, es que traten de buscar los artículos a través de las bases de datos científicas indexadas. Pueden ir a la biblioteca también, por supuesto, buscar información en la biblioteca. Hay varios libros. El personal de biblioteca también les apoya en el proceso de búsqueda. A través de Google Académico también es una buena forma de encontrar artículos y traten de evitar, yo diría, búsqueda a depender del tema de ustedes, por supuesto, pero búsqueda en periódicos, diarios, eso depende del tipo de trabajo que ustedes van a hacer, pero en general para el marco teórico y para el estado del arte, la idea es que puedan buscar a través de autores que han publicado artículos científicos, que han publicado libros vinculados a instituciones, también podría ser documentos o informes institucionales, pero tiene que ser científico, ¿ya? Yo hablo ahí no sé, los otros profesores y les pido, es una opinión personal, pero acá tratamos de evitar de que usen ArcDaily o que usen Wikipedia o que usen este tipo de información, por lo menos para la primera parte de la investigación. Después, si van a trabajar con un proyecto específico, pueden encontrar información en ArcDaily, por supuesto, pero para el estado del arte y el marco teórico es muy importante que puedan basar su investigación en artículos y libros y capítulos o tesis, informes oficiales institucionales, pero en fin, que sea de base científica. ¿Ya? Eso, a ver, los voy a dejar de compartir. No sé si algunas de las profesoras quieren hacer alguna acotación final o conclusión. No sé, más bien saber si hay algún tipo de pregunta y bueno, reforzar lo que decíamos recién, estas son aproximaciones posibles, ¿ya? No es que haya es muy difícil encontrar un único método de lectura de información científica, de información académica, asimismo como es muy difícil decir que hay una única forma correcta también de escribirlos, ¿no? Pero por eso reforzamos mucho, ayúdense siempre de estos índices que nos ayudan a nortear para dónde va, de dónde viene esa información, para que no nos perdamos en el mar de información infinita que pueden encontrar en Internet, ¿no? Incluso también a veces en biblioteca. De nuevo, al construir y ya tener una claridad de cuál va a ser la aproximación propia de nuestra investigación, sí podemos levantar informaciones de otras fuentes, no necesariamente académicas, que dialoguen con lo que ya fue revisado académicamente, pero para construir el estado del arte sí es importante que tengan estas variaciones oficiales de alguna forma, porque si no, en fin, nos podemos perder. Más que nada eso. Pueden seguir preguntas, pero Pilar, Pilar, agregar alguna cosa. No, no, ¿Dudas? no que agregar. Decían como que los artículos no podían pasar mucho más allá, o sea, que era recomendable que no pasara más allá de 5 años de haberse publicado para tener como más verídica la información, supongo, más actualizada. Más actualizada, pero en el fondo no es, o sea, sí, sí puede trabajar con textos más antiguos, no hay ningún problema, pero depende mucho, diría, y ahí me complementan las otras profesoras, pero depende mucho del tema que estás trabajando, de la problemática que estás trabajando. Lo ideal es que tengan 5 años hacia acá, es como la discusión está mucho más fresca, ¿no? Está mucho más actualizada. Eh, pero no es prohibido utilizar textos más antiguos, ¿ya? Pero depende mucho de lo que están trabajando cada uno. Exacto. O sea, un ejemplo bueno quizás ahí sería, vamos a utilizar el término globalización, ¿ya? El término globalización él fue cuñado en 1900, en la época de los 80. Empezó como ya a aparecer como concepto teórico abordado y que atraviesa diferentes disciplinas.
hoy en día la globalización ha sido muy discutida, ¿ya? Y se habla de otros tipos de conexión geopolítica existentes. Entonces, independiente que la globalización, que es un tema, un asunto, una noción que ya es explorada hace muchos años, hace ya casi 40 años, y yo puedo tomar como fuente de referencia a las primeras personas, primeros autores que estaban hablando sobre globalización, ¿ya? Sería muy importante entender cómo está ese asunto siendo visto hoy, ¿ya? Lo mismo con, no sé, investigadoras o escritores que son del siglo XIX. Probablemente ha habido información revisada por más antiguo que sea el asunto, ¿ya? Entonces, es más o menos como entre compensar lo que fue originalmente desarrollado, elaborado respecto al tema, y en lo posible ver qué novedades hay sobre el asunto, ¿ya? Y en esas novedades es que nosotros pensamos que más o menos son 5 años, o sea, nosotros, pero el campo académico piensa que define más o menos esos 5 años, ¿ya? Pero no es que lo que no es de 5 años para atrás no sirva, como más bien entender el hoy. El hoy se define por esos 5 años, más o menos. Claro. Además, porque hay conceptos, por ejemplo, que quizás son importantes traer en tu investigación, pero que fueron cuñados y por un autor que es súper importante y es como un nombre en relación a eso, y es, no sé, de los años 90, entonces, o de los años 70. Entonces, es importante traer como este concepto y originalmente quizás poner una discusión más actualizada como a modo de ejemplo, ¿ya? Pero hay que ver caso a caso y tratar de que la discusión sea más actualizada posible. Sí. De las otras, no sé si de las otras clases, si alguien tiene alguna duda del proceso, del estado del arte, de la búsqueda. Si han tenido contacto con otros tipos de búsqueda en otros cursos, han ido a la biblioteca en algún minuto. Sí, sí, por lo menos a mí no lo que he encontrado. Yo sí, por lo menos, pero lo que he encontrado en la biblioteca no me ha servido, pero porque, no sé, en la biblioteca no hay libros sobre lo que esté investigando. ¿En este caso específico de ahora o antes? No, de antes. Antes. Ya. No, y ahora lo veo más difícil. Todavía no. Pero, Ya. Yo fui a la biblioteca de la Católica Ya. y, pucha, uno no se puede llevar los libros ni nada, pero me fotografié hartas páginas que me servían y fue también como ampliar un poco más el concepto que yo tenía ya definido. Entonces me ayudó bastante sobre el documento. Sobre lo común, ¿verdad? Sí. Yo, hablando con Kiara también, nosotros recomendamos la base de datos que está construyendo el taller. Kiara, si te puedes hablar un poquito de la base, creo que también puede servir para algunos temas que algunos están trabajando. Sí, tanto en la sede de Viña como en la sede de Santiago tenemos dos repositorios, son repositorios de publicaciones y trabajo de investigación realizado por los profesores de la universidad. Las temáticas son bien variadas, por lo tanto sí, eso, el repositorio físico es físico y está en Viña del Mar, en la sala donde está el plotter y computadoras, y en Santiago, afuera de la oficina de Fernando. La verdad que creo, en Santiago por lo menos recién pintaron la pared, entonces lo vamos a instalar hoy de nuevo, pero lo tenemos aquí. Y en Viña tenemos que integrar unos papers recién publicados de algunos profesores, pero va a estar completo ya desde esta semana. Así que esos dos pueden tenerlo como referencia. Lo otro que hablamos también, o sea, más allá del estado del arte, y ahí ya voy a meterme como en otros temas que van a ver más adelante, pero discusión o el caso de estudio, también los archivos digitales de la Biblioteca Nacional, Memoria Viva, hay también hemerotecas digitales donde pueden encontrar revistas antiguas,
sobre temas específicos. Depende mucho, por supuesto, de la temática que cada uno va a trabajar, pero creo que también es una buena fuente de información para ir construyendo la bibliografía que uno va a utilizar y analizar a lo largo de la investigación. Perfecto. Si desde la otra sala no tienen pregunta ni comentario, tanto los estudiantes como profesores, eh, creo que escuché la voz de Alex. No, podemos despedirnos y seguir trabajando cada uno en su sala y nos vemos el viernes con la próxima clase magistral que dictarán los profesores Claudia Sudillo y Esteban Salcedo sobre cómo leer críticamente un artículo científico. Eso. Entonces, Súper. hasta luego. Chao. Chao, chao. Hasta luego. Chao.